Matemáticas a tu alcance. Gracias por continuar en sintonía con nosotros, y si usted conoce a alguien que está en octavo grado y aún no está viendo el programa con usted, llámelo para que así pueda aumentar sus conocimientos con respecto a este tema tan importante. Y vamos a nuestra segunda sección, que es Innovaciones Didácticas con la licenciada Tesla Cerrato. Los invitamos de nuevo a un segmento de Innovaciones Didácticas. Tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a trabajar con el tema de intervalos reales y también vamos a mostrarle qué es una situación didáctica, partiendo de la escuela de verano, de la influencia francesa y cómo estos profesores con amplia experiencia en esta temática nos pueden ayudar. Pero para eso también queremos darles la bienvenida. Tenemos aquí a un docente con experiencia en aula y a un estudiante también que nos va a estar colaborando en las actividades que vamos a desarrollar. Bueno, primero, bienvenido Evelyn, bienvenida, porque sabemos que usted es un estudiante que le gustan las matemáticas y vamos a estar aquí compartiendo un poco. También tenemos al profesor Francisco Ochoa. Él también tiene experiencia desde séptimo a undécimo grado y el tema que vamos a abordar, vamos a estar compartiendo errores sistemáticos de los estudiantes y cómo podemos trabajar con una situación adidáctica para mejorar el concepto de intervalos. Entonces, primero que nos comente Francisco su experiencia como docente. Bien, buenas tardes. Yo soy docente del área de matemáticas, trabajo en Valle de Ángeles, en el Instituto Adventista Maranata. Gracias a Dios tengo ya unos cuantos años de experiencia y ahora me estoy formando profesionalmente como docente acá en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y nos alegra mucho su iniciativa porque sabemos que como docentes no podemos decir ya lo sabemos todo, y más con las tendencias actuales en educación. La idea es siempre fomentar una educación de calidad y para eso están las investigaciones y nosotros traemos producto de estas y la aplicación que queremos darle ya con nuestros estudiantes. Y hablando de ello, entonces, Evelyn, cuéntanos un poco de su experiencia, dónde estudia y por qué es lo que le ha gustado de la matemática. Yo estudio en el Instituto de España Jesús Mella Selva de la Colonia Kennedy. La matemática no es tan complicada, es buena y fácil de aprender si nosotros ponemos nuestro interés en ella y es un reto, pero nosotros podemos aprender mucho de la matemática. Así queremos estudiantes como usted, que se enfrenten, que lo vean como un reto y que propongan, ¿verdad? Que tienen habilidades, hay mucho talento en nuestro país, entonces usted es un buen ejemplo de ello. Para comenzar entonces vamos a ver unos videos donde se nos muestran precisamente en una escuela que se llevó a cabo en Costa Rica. Tenemos a la profesora Ausi Turcios entrevistando al profesor, tenemos al profesor Ives y también tenemos a la doctora Andrea Araya, que también los va a entrevistar a ellos. Y queremos que ustedes noten qué es la diferencia entre una situación didáctica y una situación adidáctica. Y luego comentaremos algunas experiencias aplicándolo ya con los estudiantes. Esperemos que disfruten el video. Ahora les presento al profesor Gilles Aldon. Él es el profesor que está impartiendo una de las teorías en esta escuela de verano de didáctica de la matemática y nos va a contestar una pregunta bien importante porque este concepto nos va a ayudar a construir la base de estas teorías. En este sentido, quiero, profesor, que nos hable un poco acerca de una situación adidáctica. ¿Qué es una situación adidáctica? Una situación adidáctica designa una situación de aprendizaje en la cual la responsabilidad de enseñar del profesor es trasladada a una responsabilidad de aprendizaje de los alumnos. Nos parece interesante realmente, es algo que hemos desarrollado en esta escuela. Ya no solamente el maestro es el responsable de que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje, se le traslada esta responsabilidad también al estudiante. Él es responsable de apropiarse de los conceptos matemáticos. Ahora, ¿cuál es el rol del profesor en esta situación didáctica? El profesor construye y propone una situación, es decir, un medio de aprendizaje en el cual los alumnos van a poder hacer matemáticas confrontándose con este medio. El profesor es entonces un observador de la actividad matemática de los alumnos. Y la situación es adidáctica
en el sentido que los conocimientos del alumno se manifiestan solamente por decisiones que haga frente al medio que el profesor le propuso. Usted nos ha hablado en estas últimas palabras sobre el medio. ¿Qué más nos podría decir sobre este medio didáctico? Para que tal situación sea viable, es necesario, por supuesto, que el medio reaccione a las acciones de los alumnos, de tal modo que el alumno pueda validar o no sus acciones. Yves, qu'est-ce que c'est la didactique des mathématiques? ¿Qué es la didáctica de las matemáticas? La didactique des mathématiques rompt avec la traditionnelle relation enseignant-enseigné, professeur-élève. La didáctica de la matemática rompe con la relación tradicional profesor-estudiante, En introduisant un troisième terme qui est le savoir mathématique dans cette relation. introduciendo un tercer término que es el saber matemático en esta relación. Et par conséquent, elle va étudier la nature du savoir qui est forcément transposé pour être enseigné. Y por consecuencia va a estudiar la naturaleza del saber que va a ser transpuesto. Et donc, à l'intérieur du système didactique qui est constitué d'un professeur, des élèves et du savoir transposé, Al interior de un sistema didáctico que está formado por el profesor, el estudiante y el saber transpuesto, elle va s'intéresser aux relations entre le professeur et le savoir, se interesa también entre la relación del profesor y el saber, des élèves avec le savoir de los estudiantes con el saber et du professeur avec les élèves médiés par le savoir. y de la relación entre el profesor y los estudiantes mediada por el saber. Pues de lo que acabamos de ver, siempre nosotros como profesores tenemos que mostrarle al estudiante una situación en la que él tenga que ver su contexto, el entorno, cómo validar sus respuestas, y esa misma situación lo va a llevar a él a deducir conceptos, estrategias, y eso es lo que queremos mostrar. Hay aplicaciones que los estudiantes son muy usuales. Para el caso ahorita estamos hablando de intervalos y lo que se presta son las inecuaciones lineales. Entonces el tema de promedio, de dinero, ¿verdad? Que son aplicaciones bastante usuales para ellos, más común. Por ejemplo, en el caso de Evelyn, cuando usted ya está a final de semestre, está obviamente calculando su promedio, usted quiere mantener una nota y aunque lo sepa o lo haga de forma inconsciente, está utilizando conceptos de inecuaciones, y para eso entonces vamos a mostrar una situación en la que usted se va a enfrentar y que nos muestre cómo la resolvería. El problema es el siguiente: un estudiante que desea optar a una beca debe mantener un promedio de 80% como mínimo en la asignatura de matemáticas. Si en los primeros 3 exámenes, con base a 100, obtuvo las siguientes calificaciones, 75, 92 y 63 respectivamente, ¿cuál debería ser su nota en el 4º examen? Una nota como mínima. Entonces, esta situación, queremos que usted nos las explique. Le vamos a pedir acá a Evelyn que usted muestre primero con qué situación podría usted resolver este problema. Sería una ecuación, una inecuación. Muy bien. Queremos mencionar aquí, compartir con Francisco, mientras Evelyn construye la inecuación, que hay errores bastante usuales. Por ejemplo, con las palabras claves que deben hacer que se identifique con una situación de este tipo. Por ejemplo, las palabras que ellos deben identificar, usualmente, ¿cuáles son, Francisco? Pues al plantear este ejercicio, por ejemplo, una de las palabras que muchos estudiantes tienden a confundir es la palabra mínimo. Muchas veces ellos relacionan quizás esa palabra con otro significado, y como también a la hora licenciada, a la hora de trasladar eso que usted planteó en palabras, trasladarlo al lenguaje simbólico es otra de las dificultades que presentan los estudiantes también. Tiene toda la razón, porque ya la parte de la operación con polinomios, esa parte a ellos les resulta más fácil, pero la interpretación, que es plantear como dijimos, un lenguaje cotidiano, ya, aunque ellos lo hacen, como insistimos, ellos lo hacen, trasladar esas ideas a un objeto matemático, ya eso lo vuelve una situación didáctica.
Bueno, podemos ver el planteamiento de Evelyn, está muy bien planteado. Tiene el concepto de promedio y tiene el concepto de mínimo. Bueno, mientras usted está resolviendo esto, Evelyn, díganos por qué decidió utilizar esta simbología. Por ejemplo, este dato es muy interesante, el mayor o igual que. Se usa mayor o igual que porque el problema dice que el alumno debe sacar mínimo 80 y va incluyendo el 80. Él puede sacar 80 para tener ese promedio. Es como una nota mínima, o sea que puede sacar más, ¿verdad? Sí, puede sacar más o puede sacar ese promedio. Ajá, entonces, muy bien. por eso ahí es mayor o igual. Excelente. Usted lo ha interpretado muy bien. Entonces ya hizo las operaciones, recordemos, ella ha tenido que recordar las propiedades de las desigualdades. Recordemos que el tratamiento que se le da a un tipo de esto son variables y las variables aplican los números reales. Entonces usted ha llegado a esta solución. ¿Cómo interpreta esto, Evelyn, en el contexto del problema? Porque es otra situación, ¿verdad, Francisco? Que los estudiantes llegan hasta acá, pero no ven la relación que tiene en el problema. Exactamente, que sería ahora lograr trasladar eso a la notación de intervalo o a la notación constructiva, que es también otra de las dificultades que presentan los estudiantes también. Entonces aclárenos, Evelyn, ¿qué significado tiene esta expresión? Bueno, el alumno debe sacar 90 en el último examen para aprobar con 80. O puede sacar más y y saldría con un promedio mayor. Excelente, esa es la idea, que no hay una única solución. Entonces ahora, esta información me gustaría que usted la trasladara a una forma gráfica para que podamos interpretar qué significa eso. Es importante darle a nuestros estudiantes herramientas, hacerles preguntas que los hagan razonar. Y en este caso, ellos conocen muy bien el concepto de ecuación lineal y tienden casi siempre a dar un valor exacto. Pero si han entendido las propiedades, es cómo ellos los utilizan. Y de nuevo, la idea con problemas asociados a su contexto. Ellos van a hallarle sentido a la respuesta con base al problema. Muy bien, entonces vemos a Evelyn, ya tiene su representación. ¿Allí incluiría o no incluiría el 90? Sí, ajá. Ahora díganos por qué usted ha decidido representarlo de esta manera. Aquí porque el 90, él debe sacar 90 o más que 90. Exacto, entonces usted lo ha ido... Incluye el 90, por eso va cerrado. Así es, entonces si vemos esta expresión x mayor o igual que 90, ya trasladarlo a una forma gráfica, tiene sentido en la solución de la inecuación. Pero ya cuando vemos en el problema, ¿será cierto que puede sacar, sabiendo que la nota como mínimo en un examen, como máximo es 100, podríamos decir que ese intervalo va hacia el positivo infinito? No, llegaría a 100. Ah, muy bien, entonces... es la mayor nota que puede sacar un alumno. Entonces va a ser ahí la adecuación. Excelente, Evelyn. Y va cerrado. ¿Y la notación de intervalo cómo le quedaría? Cerrado, entonces sería 90,100. Ajá. ¿Y qué interpreta usted cuando ve ese intervalo? Está cerrado, entonces el alumno debería sacar de 90 a 100 para aprobar con un promedio de 80 o mayor de 80. Excelente. Entonces vemos todos esos conceptos, cómo se van construyendo y cómo va a razonar, ¿verdad? Que las implicaciones que tiene el objeto matemático en el problema, como hemos estado insistiendo. Entonces, hemos visto cómo se aplica una situación didáctica. Gracias, Francisco, gracias, Evelyn, por acompañarnos. Ustedes todavía han logrado ilustrar más lo que hemos tratado y siempre tratamos de invitarlos para que nos acompañen en este segmento de innovaciones didácticas. Matemáticas a tu alcance.